Lamento decirle que por órdenes del duque, ni usted ni el señorito Alejo podrán asistir al funeral de su sobrino. El capítulo 242 de Valle Salvaje estuvo marcado por la tensión entre el dolor sincero y la crueldad del poder. Úrsula, satisfecha con el resultado de su plan, intentó ocupar un lugar junto a Rafael. Mientras Ana cargaba con el peso insoportable del secreto, la tragedia también permitió una reconciliación inesperada entre Bárbara e Irene, recordando que la amistad podía renacer incluso en medio del luto. La confrontación se centró en Alejo, a quien José Luis prohibió acercarse al cuerpo de Julio. Rafael lo defendió con firmeza, denunciando la indignidad de su padre, mientras Victoria sorprendió a todos al pedir clemencia para el joven. Atanasio llevó la humillación aún más lejos al vetar también a Mercedes en el funeral, aumentando la indignación en la casa pequeña, pero la determinación de Alejo no se quebró. Animado por Rafael, decidió acudir al funeral, desafiando la autoridad del duque. En la capilla, frente al féretro, José Luis intentó detenerlo, pero fue derrotado por la unión de sus hijos y la inesperada intervención de Victoria. Alejo pudo despedirse de Julio, sellando un momento de rebelión y amor fraternal que resonó en todo el valle. José Luis, incapaz de contener su veneno, culpó a Rafael y Adriana de la muerte de Julio, mientras Pedrito recordó con inocencia el cariño que su hermano había sentido por su hermana. Así, el capítulo cerró mostrando un valle dividido. De un lado, la tiranía del duque; del otro, la resistencia de quienes aún creen en la verdad, la amistad y el amor. La mañana siguiente, la casa pequeña recibió la visita menos deseada. Atanasio, secretario de confianza de José Luis, llegó con paso firme y rostro severo. Mercedes y Luisa lo recibieron en el umbral, con el presentimiento de que sus palabras traerían un nuevo golpe. «Vengo, de parte del duque», anunció sin rodeos. «Por orden suya. Ni Alejo ni usted, doña Mercedes, tienen permitido asistir al funeral de don Julio». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía detener el aire. Mercedes abrió los ojos con incredulidad, mientras Luisa dio un paso al frente. Indignada. «¿Cómo se atreve?», exclamó Luisa. «Julio era su hermano. Tiene derecho a despedirse. Y Mercedes también, después de todo lo que ha hecho por esta familia». Atanasio no se inmutó. «Solo transmito la voluntad del duque. El funeral será en la capilla de la Casa Grande y no habrá excepciones». Mercedes sintió que las fuerzas la abandonaban. Se sostuvo en el marco de la puerta, con el rostro desencajado por la rabia y la impotencia. «Ese hombre», susurró con voz quebrada, «ni siquiera en la muerte respeta a sus hijos». Atanasio inclinó la cabeza en un gesto seco y se marchó sin añadir palabra. La noticia se expandió rápidamente entre los criados y vecinos, que comentaban con indignación el nivel de crueldad al que podía llegar José Luis en la Casa Grande. Victoria fue informada de la decisión contra todo pronóstico. Volvió a mostrarse en desacuerdo. «Es una locura», murmuró. «Olentiérase. ¿Qué imagen damos al valle negando a Alejo y Mercedes el derecho al duelo?» Algunos pensaban que sus palabras escondían un motivo oculto, quizá el temor a un nuevo escándalo familiar. Otros, sin embargo, veían en su reacción un extraño destello de humanidad. Mientras tanto, Alejo recibió la noticia en silencio. Estaba sentado en el patio de la casa pequeña, con el rostro cubierto por las manos. Luisa se acercó
y le transmitió la prohibición. ¿No quieren que estés en el funeral? Alejo, ni tú, ni la tía Mercedes. El joven levantó la cabeza. Con los ojos enrojecidos por la rabia, no me importa lo que diga ese hombre. Julio era mi hermano, y voy a despedirme de él aunque tenga que enfrentarme a medio valle. Mercedes intentó detenerlo, suplicándole como: hijo, no les des más motivos para humillarte, ya hemos sufrido bastante. Pero Alejo estaba decidido. En su pecho ardía un dolor que no podía acallar. Negarle el último adiós a Julio era una herida demasiado cruel, y no pensaba permitir que José Luis se saliera con la suya. En la capilla, Rafael, enterado de la decisión de su padre, apretó los dientes con frustración. Sabía que el enfrentamiento se volvería inevitable, y aunque su corazón estaba desgarrado por la pérdida de Julio, también comprendía que ahora debía ser el sostén de Alejo, incluso si eso significaba desafiar de nuevo a su propio padre. El valle entero esperaba el funeral como un acto solemne de despedida, pero con las prohibiciones y los vetos, aquel rito sagrado se estaba transformando en un nuevo campo de batalla, donde el duelo se mezclaba con el poder y la ambición. La noticia de la muerte de Julio se había extendido por todo el valle como un viento helado que atravesaba cada rincón. La casa grande estaba envuelta en un luto solemne. Aunque no todos lo vivían con la misma sinceridad, Úrsula, lejos de mostrarse abatida, caminaba con una calma extraña. En su interior, el plan había resultado como lo había calculado. Julio, convertido en obstáculo para sus ambiciones, ya no existía. Ana, la doncella, la observaba desde la penumbra del pasillo. La joven había visto cómo Úrsula intercambiaba las copas durante el brindis. Recordaba con nitidez la sonrisa helada de su señora cuando el veneno hizo efecto, y ahora el simple hecho de verla suspirar de alivio frente al galeno la confirmaba como la responsable silenciosa de la tragedia. Reuniendo valor, Ana la enfrentó. Señorita, murmuró con voz temblorosa. Usted me dijo que solo quería darle un susto a Adriana. ¿Cómo explica entonces lo que pasó con Julio? Úrsula, lejos de alterarse, la miró con frialdad. Todo salió según lo previsto. Ana, Julio se había convertido en un problema. Si ayudaba a Rafael y a Adriana a escapar, mi lugar en esta casa habría quedado arruinado. Ana retrocedió, horrorizada por la confesión. ¿Entonces lo planeó desde el principio? Lo decidí en el momento necesario, replicó Úrsula, cortante. Y no olvides lo que está en juego. Tu madre enferma depend de mi ayuda. Guárdate tus dudas y cumple con tu deber. La doncella bajó la cabeza. Atrapada entre la lealtad a su madre y la repulsión hacia la mujer que servía, la culpa la devoraba, pero el miedo la mantenía en silencio. Ese mismo día, Úrsula buscó a Rafael. Lo encontró junto a la capilla, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Sin pensarlo, se acercó con un gesto fingido de compasión. Rafael dijo suavemente, inclinando la cabeza: sé cuánto duele perder a un hermano. Permíteme acompañarte en este dolor. Quiero estar a tu lado durante el funeral. Él la miró con sorpresa. No entendía aquella repentina cercanía, y la desconfianza se dibujó en su rostro. Úrsula, este no es momento de... Ella lo interrumpió con una expresión cargada de dramatismo. No me malinterpretes. No busco nada más que apoyarte. Julio siempre quiso vernos unidos como familia.
déjame estar contigo. Aunque sea como recuerdo de lo que él habría deseado, Rafael no respondió de inmediato. Parte de él quería rechazar aquella oferta, pero la otra, más cansada y debilitada por el dolor, se limitó a asentir. Úrsula sonrió en silencio. Satisfecha, si lograba ocupar ese lugar simbólico junto a Rafael, tendría un paso más hacia lo que siempre había ambicionado. En su interior, sin embargo, sabía que el riesgo aún no había terminado. Cada mirada de Ana era un recordatorio de que había testigos incómodos de lo sucedido, pero confiaba en que el miedo los mantendría en silencio. Mientras tanto, ella continuaría tejiendo su red, disfrazando de luto y devoción la frialdad de sus verdaderas intenciones. El valle lloraba a Julio, pero Úrsula ya se movía como una sombra, decidida a transformar la tragedia en oportunidad, y aunque muchos lo intuían, nadie se atrevía a señalarla. El eco de la tragedia se expandía como una herida abierta en Valle Salvaje, y en medio de tanto dolor, algunas viejas rencillas comenzaron a disolverse. Bárbaro, todavía conmovida por la repentina muerte de Julio, se encontraba en el jardín de la casa pequeña cuando Irene apareció con paso vacilante. La joven parecía abatida, con los ojos hinchados por el llanto y el rostro surcado de angustia. Durante meses, las dos habían estado enfrentadas, separadas por secretos, engaños y resentimientos. Irene había cometido errores imperdonables a los ojos de Bárbara, y la amistad que habían compartido desde niñas se había quebrado como un cristal. Pero aquella tarde, la muerte de Julio pesaba más que cualquier reproche. «Bárbara», dijo Irene en voz baja, casi temiendo no ser escuchada, «no puedo más. Necesito a mi amiga». Bárbara levantó la vista. Sorprendida, durante un instante, recordó todas las discusiones que habían tenido, la traición que había sentido. Sin embargo, al ver la fragilidad en el rostro de Irene, algo se derritió dentro de ella. «Irene», susurró, con los ojos brillando, «¿tú fuiste quien se alejó?» «Lo sé», admitió la joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo sé y me arrepiento cada día, pero ahora, después de lo que pasó con Julio, siento que no puedo cargar sola con esto». El silencio entre ambas se llenó de recuerdos, juegos en la infancia, confidencias compartidas, risas en la adolescencia. Todo lo que habían perdido parecía volver por un instante, como si el dolor tuviera la fuerza de unirlas de nuevo. «No quiero perderte para siempre», continuó Irene. «Sé que te he hecho daño, pero necesito que me perdones, aunque sea un poco». Bárbara dudó. La herida aún estaba fresca, pero la sinceridad en las palabras de Irene le devolvió un rayo de esperanza. «No puedo borrar lo que pasó», respondió con voz temblorosa, «pero tampoco puedo darte la espalda en un momento así». Se abrazaron, y ese gesto fue como un bálsamo. El peso del resentimiento se alivió, aunque no desapareció del todo. Por primera vez en mucho tiempo, ambas sintieron que la amistad podía renacer, aún en medio del luto. Mientras tanto, en la casa grande, el aya Isabel observaba la cercanía renovada de las jóvenes con cierta satisfacción. Más tarde, le comentó a Irene que debía agradecer tener de vuelta a su amiga del alma. «Menos mal que tienes a Bárbara», le dijo con tono maternal. «En momentos como este, solo los verdaderos lazos permanecen». Las palabras
hicieron llorar de nuevo a Irene, pero también la hicieron sonreír. Quizá, después de tanto dolor, había una oportunidad para empezar de nuevo. Bárbaro, por su parte, sintió que la tragedia de Julio había dejado una enseñanza silenciosa. La vida es demasiado breve para dejarse arrastrar por rencores eternos, aun cuando el perdón no fuera completo. La reconciliación era un primer paso. El valle, testigo de tantas intrigas y enemistades, parecía contener el aliento ante esta nueva alianza, porque en un lugar donde el poder y la traición dominaban, la amistad sincera era un tesoro que debía resurgir para sostener a quienes aún luchaban por sobrevivir a la tormenta. La lluvia caía con fuerza aquella noche cuando Alejo, desolado por la muerte de Julio, abandonó la casa pequeña sin escuchar los ruegos de Luisa. El dolor lo impulsaba más que la razón. Necesitaba ver a su hermano por última vez. Aunque eso significara enfrentarse a la furia de José Luis, corrió bajo la tormenta, con el rostro empapado y las ropas pegadas al cuerpo, hasta llegar exhausto a la casa grande. Al entrar en el palacio, los criados lo miraron con sorpresa, algunos con compasión, otros con miedo. Sabían que la presencia de Alejo no sería bien recibida, pero él no se detuvo. Caminó directo hacia la capilla, donde el cuerpo de Julio reposaba rodeado de cirios encendidos. En la puerta lo encontró Rafael, que al verlo se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. «Hermano», dijo Rafael, conteniendo el llanto, «lo siento tanto». Alejo apenas pudo responder. Las palabras se le ahogaban en la garganta. Se aferró a Rafael como si aquel gesto fuera lo único que podía sostenerlo en pie. «Déjame despedirme», de él suplicó con voz rota. Rafael lo tomó del brazo y lo condujo hacia el interior de la capilla, pero antes de que pudiera dar un paso, una voz cortante los detuvo. «¡Alto ahí!», tronó José Luis. Apareciendo desde las sombras del pasillo, Alejo se volvió, con el rostro endurecido por la rabia y el dolor. «Padre, solo quiero verlo. Es mi hermano». El duque avanzó lentamente, con el porte altivo y la mirada de desprecio que tantas veces había mostrado hacia él. «Tú renunciaste a este apellido. Alejo, no eres bienvenido en este palacio, y menos aún en la capilla de mis antepasados». La indignación encendió los ojos del joven. «No me importa tu apellido ni tus títulos. Julio era mi hermano, y nadie me quitará el derecho de despedirme». José Luis lo miró con frialdad absoluta. «Márchate de esta casa, ahora mismo». El silencio se hizo insoportable. Alejo respiraba con dificultad, luchando entre la rabia y la desesperación. Rafael intervino, poniéndoos en trambú. «Padre, esto no es momento para venganzas. Acabamos de perder a Julio», exclamó, intentando calmar los ánimos. «Déjalo entrar. Al menos esta vez». José Luis lo fulminó con la mirada. «No me darás órdenes, Rafael. Este traidor no cruzará la capilla mientras yo viva». Las palabras cayeron como piedras. Alejo apretó los puños, pero Rafael lo sostuvo, temiendo que el dolor lo llevara a un arrebato peligroso. «Hermano», le susurró, «no vale la pena enfrentarse ahora». Las lágrimas corrieron por el rostro de Alejo. La impotencia lo consumía, pero sabía que no podía ganarle la batalla a José Luis en ese momento. Con un último vistazo hacia la capilla, giró sobre sus pasos y salió bajo la tormenta. Con el corazón desgarrado, el rechazo del padre lo había herido tantas veces.
pero nunca con tanta crueldad como aquella noche. Ni siquiera le había permitido despedirse de su hermano muerto. En la casa grande, Rafael observó a su padre con desprecio. «Lo que has hecho hoy no tiene perdón», le dijo, antes de regresar a la capilla, dejando a José Luis solo con su soberbia. En el silencio roto por la lluvia, Alejo corría de vuelta a la casa pequeña, decidido a no olvidar jamás la humillación que acababa de sufrir. El eco de los pasos de Alejo aún resonaba en los pasillos cuando Rafael regresó a la capilla. La imagen de su hermano, empapado y arrodillado en la entrada, lo perseguía como una herida imposible de cerrar. No podía comprender cómo, en un momento de tanto dolor, su padre había preferido reafirmar su orgullo antes que permitir un gesto de despedida. Horas después, en el salón principal, Rafael enfrentó a José Luis. El duque estaba sentado en su sillón, con una copa en la mano, como si nada hubiese ocurrido. «Padre», dijo Rafael con voz grave, «lo que hiciste con Alejo fue indigno». José Luis levantó la mirada, arqueando una ceja. «¿Indigno? Lo que sería indigno es permitir que un hijo que renunció a mi apellido manche la memoria de esta casa entrando en la capilla». Rafael se acercó, con el rostro encendido por la ira. «Julio está muerto, y lo único que pedía Alejo era despedirse de él. ¿Qué daño podía hacerle al ducado un gesto de humanidad?» José Luis golpeó la mesa con la copa, derramando unas gotas de vino. «No me hables de humanidad». Un duque no seguía por sentimentalismos, seguía por el honor y la obediencia. El silencio que siguió fue tenso, roto apenas por la respiración agitada de Rafael. «Si crees que el honor se defiende humillando a un hijo y prohibiéndole llorar a su hermano, entonces no has entendido nada», dijo finalmente, con un tono firme que sorprendió a todos los presentes. Victoria, que escuchaba desde un rincón, entrecerró los ojos. Observaba con interés el enfrentamiento, consciente de que Rafael se estaba convirtiendo en una figura cada vez más difícil de controlar. «Padre», continuó Rafael, bajando un poco la voz, «Julio merece que lo recordemos en unión, no en discordia. Usar su muerte para ajustar cuentas es indigno, no solo de un padre, sino de un duque». José Luis permaneció callado unos segundos, fulminando a su hijo con la mirada. Finalmente, se levantó y se acercó a él. «Ten cuidado, Rafael, no confundas el dolor con rebeldía. Julio puede que ya no esté, pero yo sigo siendo el dueño de estas tierras, y mientras viva, aquí será lo que yo diga». Rafael no retrocedió. Sus ojos se encontraron con los de su padre, y en ese cruce de miradas quedó sellada una promesa muda. La confrontación apenas comenzaba. Adriana, que estaba cerca, puso una mano en el brazo de Rafael, temiendo que el enfrentamiento pasara a mayores. «Rafael, no lo empeores», susurró. Él respiró hondo y asintió, aunque la rabia seguía latiendo en su pecho. Más tarde, cuando ambos se encontraron a solas, Adriana lo abrazó. «Julio estaría orgulloso de ti. Defendiste a Alejo cuando todos callaron». Rafael la estrechó contra su pecho. «Prometí que no permitiría que nuestro padre siga destrozando a la familia y pienso cumplirlo. Aunque me cueste lo mismo que le costó a Julio». El valle, en silencio, parecía escuchar aquella promesa. El duelo por Julio se teñía de una nueva tensión. La lucha entre el duque y su hijo mayor, una batalla que,
tarde o temprano, marcaría el destino de todos en Valle Salvaje, en la penumbra del salón. Cuando las voces de los criados se habían apagado, Victoria se acercó a José Luis. El duque aún estaba de pie, con el ceño fruncido tras la confrontación con Rafael. Ella, que solía alentar sus decisiones más duras, sorprendió con un tono distinto, casi conciliador. José Luis dijo suavemente: «Lo que hiciste con Alejo no estuvo bien». Él la miró con frialdad. «Incrédulo, ¿ahora también tú me juzgas? ¿Acaso olvidaste que Alejo renegó de nuestro apellido? ¿No merece el derecho de entrar en la capilla?» Victoria, con la calma de quien sabe escoger cada palabra, avanzó hasta quedar frente a él. «No hablo de apellidos ni de derechos, hablo de humanidad. Es tu hijo y acaba de perder a su hermano. ¿Qué mal hay en permitirle despedirse?» José Luis bufó con desdén, pero ella insistió. «Escúchame, José Luis. Yo sé lo que es perder a un hijo». Su voz se quebró apenas, recordando a Gaspar. «No hay dolor más grande que ese, y si ahora le niegas a Alejo la oportunidad de despedirse, no solo lo lastimas a él, harás que todo el valle te vea como un tirano sin corazón». El duque apretó la mandíbula. La lógica de su cuñada era innegable. Aunque le costara reconocerlo. «¿Desde cuándo te preocupas por Alejo?», preguntó con ironía. «No es por él, es por la familia», replicó Victoria con firmeza. «El escándalo que estás creando no conviene a nadie. Déjalo entrar al funeral, deja que llore a su hermano». El silencio que siguió fue denso. José Luis se giró hacia la ventana, contemplando la tormenta que azotaba los campos. Su orgullo le impedía ceder, pero una parte de él sabía que Victoria tenía razón. Más tarde, cuando la conversación llegó a oídos de Adriana, no pudo evitar una mueca de sorpresa. Que Victoria, la misma que tantas veces había sembrado discordia, abogara ahora por Alejo resultaba incomprensible. ¿Era un gesto sincero o una estrategia más en su interminable juego? En la casa pequeña, la noticia de la prohibición se esparcía como fuego. Mercedes, con lágrimas en los ojos, no podía creer que José Luis pretendiera negarles hasta el último adiós. «Ese hombre no tiene límites», murmuró. Encendiendo una vela frente a un pequeño crucifijo, no contento con destrozarnos en vida, ahora quiere arrebatarnos también el derecho al duelo. Luisa, a su lado, intentaba mantener la calma, pero la indignación hervía en su interior. Tarde o temprano pagará por todo lo que hace. Nadie puede vivir siempre sobre las lágrimas de los demás. El contraste era claro. Mientras José Luis se aferraba a su soberbia, Victoria parecía más razonable que nunca, y Mercedes resistía con la fuerza de la fe. En cada rincón del valle, el nombre de Julio se convirtió en símbolo de unidad, dolor y resistencia. La decisión de José Luis resonaba en cada rincón del valle, pero Alejo no estaba dispuesto a aceptarla. Esa misma tarde, en los establos de la Casa Grande, se reunió con Rafael. Ambos se abrazaron en silencio, compartiendo el dolor por la pérdida de Julio. El mayor de los hermanos fue el primero en hablar. «Padre no tiene derecho a prohibirte despedirte de Julio», dijo Rafael, con el rostro endurecido. «No importa lo que haya dicho. Tú eres su hermano». Alejo bajó la cabeza. Con los ojos encendidos de rabia, me humilló delante de todos. Rafael me echó de la capilla como si fuera un extraño y ahora pretende que ni siquiera vaya al funeral.
Rafael apoyó una mano firme en su hombro. Escúchame bien, si yo estuviera en tu lugar, iría. No permitiría que me arrebataran el último adiós, y eso es lo que tienes que hacer tú. Alejo lo miró con sorpresa. Aunque estén los lacayos vigilando la entrada, aunque esté el mismo infierno aguardando en la puerta, respondió Rafael con convicción: Julio merece que lo despidas. Y tú necesitas hacerlo. Las palabras calaron hondo en Alejo. Durante semanas había sentido que su hermano mayor lo veía como un rival, pero ahora lo apoyaba con sinceridad. Ese gesto fue suficiente para encender en él la determinación que le faltaba. Tienes razón, asintió Alejo. No me importa lo que diga padre. Voy a estar allí. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes escuchaba la conversación a través de Luisa. La joven había ido a informar lo que Rafael le aconsejaba a su hermano. Mercedes se llevó las manos al rostro, angustiada. Si Alejo desafía al duque, temo lo peor, murmuró. José Luis es capaz de cualquier cosa. Luisa la abrazó, intentando darle fuerzas, pero si no lo hace, se arrepentirá toda su vida. Julio merece un funeral con todos sus hermanos presentes. El rumor de que Alejo pensaba acudir al funeral se extendió entre los criados. Algunos lo admiraban por su valentía, otros temían las represalias. La capilla de la Casa Grande se preparaba para un día que prometía ser más que una despedida. Sería también escenario de un enfrentamiento velado entre el poder del duque y el amor de un hermano. Rafael, por su parte, decidió acompañar a Alejo en su decisión. Si intentan detenerte, yo estaré allí contigo, le prometió. Padre puede mandar a sus lacayos, pero no podrá con nosotros unidos. El brillo en los ojos de ambos selló la promesa. Esa noche, mientras las velas ardían junto al cuerpo de Julio, el destino del funeral se escribía en silencio. Alejo no pensaba renunciar a su derecho, y Rafael estaba dispuesto a enfrentar al propio José Luis con tal de sostenerlo. El valle entero aguardaba, expectante, un desenlace que uniría duelo y rebelión. El funeral de Julio no sería solo una ceremonia religiosa, sino un acto de resistencia frente a la tiranía del duque. El amanecer del funeral llegó con un aire cargado de presagios. En la Casa Grande, los lacayos recibieron órdenes estrictas de vigilar la entrada de la capilla. Nadie que no contara con la autorización expresa de José Luis debía pasar. La tensión se respiraba en cada rincón. Mientras las campanas doblaban por Julio, Adriana y Rafael se acercaron a la capilla tomados de la mano. Sus rostros estaban abatidos, pero lo que más les pesaba era el eco de las últimas palabras de José Luis, que Julio había muerto por su culpa. El duque, en su crueldad, no dudaba en señalar a su propio hijo y a su nuera como responsables de la tragedia. Si Julio se ha ido, les había dicho con voz gélida, ¿es porque ustedes lo llenaron de disgustos? La traición, la humillación, su corazón no lo soportó. Las palabras cayeron como cuchillas. Adriana sintió que el pecho se le oprimía, mientras Rafael apenas podía contener la rabia. En la intimidad de la capilla, al acercarse al féretro, se inclinó sobre el cuerpo de su hermano y susurró entre lágrimas: «Perdóname, Julio, nunca quise hacerte daño. Ojalá hubiera sido distinto». Pedrito, que observaba la escena con sus ojos inocentes, se acercó tímidamente, tiró de la mano de Adriana y le habló con esa sinceridad desarmante que lo caracterizaba. «No te culpes, hermana.
Julio te quería mucho. Me lo dijo a mí. El niño bajó la cabeza, recordando, me abrazó y me dijo que siempre velaría por ti. Las palabras del pequeño iluminaron un rayo de ternura en medio de la tragedia. Adriana lo abrazó con fuerza, agradecida por aquel recordatorio de amor verdadero. Mientras tanto, en el patio de la casa grande, Alejo se aproximaba con paso decidido. Vestía de luto improvisado, sin lujos, pero con la dignidad de quien se sabe en el derecho de despedir a su hermano. Rafael lo había animado, y en su corazón ardía la convicción de que nada podría detenerlo, pero los lacayos le cerraron el paso en la entrada. «Lo siento, señor», dijo uno de ellos. Bajando la mirada, «tenemos órdenes de no dejarlo entrar». Alejo apretó los dientes, dispuesto a abrirse camino por la fuerza. Justo en ese instante, Rafael apareció, colocándose a su lado. «Él entra conmigo», dijo con voz firme. «Nadie se atreva a impedírselo». El silencio se extendió unos segundos. Los criados, temerosos, dudaron. Fue entonces cuando José Luis apareció desde el interior de la capilla, con su porte altivo, otra vez desobedeciendo mis órdenes. «Alejo», dijo, con una sonrisa fría, «¿no eres bienvenido aquí?» Alejo lo enfrentó con la mirada encendida. «Me da igual lo que digas. Julio era mi hermano, y voy a despedirme de él». La tensión fue insoportable, hasta que Victoria, en un gesto inesperado, se interpuso. «Déjalo pasar, José Luis». Su voz resonó en la capilla. «No conviertas este funeral en otro escándalo». El duque la fulminó con la mirada, pero por primera vez vaciló. Rafael aprovechó el silencio para tomar a Alejo del brazo y conducirlo hacia el féretro. Nadie se atrevió a detenerlos. Alejo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se arrodilló frente al cuerpo de Julio. «Hermano, aunque me lo prohibieran 1000 veces, siempre vendría a despedirme de ti». La capilla entera contuvo la respiración. Aquel funeral, marcado por la prohibición, se transformaba en un acto de rebeldía contra la tiranía del duque, y aunque José Luis no lo admitiera, el pueblo entero sabría que el amor de un hermano había vencido, aunque fuera por un instante, a la soberbia del poder